Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Felices Pascuas de Resurrección, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Felices Pascuas. Feliz Pascuas a todos, un abrazo. Gracias por invitarme, Abrazo, Mario. Igualmente, hermanos. igualmente, caray, pues es un gusto que nos acompañen en un programa especial. ¿Y qué les parece si comenzamos con un par de oraciones? Aquí ya, algunas fallas por ahí. Listo, ¿qué les No, parece si estaba comenzamos, checando el amigos, lente de la cámara. con unas oraciones? Este programa, les invito a que nos unamos. Padre nuestro, Ave María, Gloria. ¿Les parece? Muy bien. Y pedir al Espíritu Santo pues que nos acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy nuestro pan de cada día, perdona perdona nuestras nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Madre de de Dios, ruega ruega por por nosotros los pecadores, ahora y en la ahora hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues es un gusto saludar a todo nuestro amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales de Viva Cristo Rey, de Cisne Personales, pues para tratar un tema importante. Y permítame contextualizar el asunto. Estamos a 2 meses de realizarse las elecciones más importantes de la época moderna en México y también más grandes en cuanto al número de eh, cargos de elección popular. Y estamos observando con preocupación que en el medio católico hay mucha confusión en torno a estos temas, pues, de saber por quién votar, y más aún porque hemos observado que hay campañas todavía que están buscando sembrar odio, división y confusión entre nosotros como hermanos en la fe. Y pues esta noche queremos aclarar esto y por supuesto ser muy puntuales, muy objetivos en cuanto a disipar esa confusión para que haya más convicción, claridad en esta importante decisión que vamos a tomar todos los mexicanos. Y para quienes compartimos la fe, bueno, pues hay una doble responsabilidad al respecto. Así que bueno, pues amigos, eso para introducir el tema de esta noche. Me gustaría saber, Juan Bosco, Mario, ¿quién gusta comenzar, tomar aquí el micrófono? Pues yo le cedo la palabra a Mario. No las traigo todas conmigo. Necesito reacondicionarme después de varias noches de insomnio y de desvelada. Estoy haciendo el esfuerzo de estar con ustedes y con nuestro querido público, pues para iluminar la inteligencia y mover el corazón por el bien de México. Muy bien, Como bueno, debe pues ser. adelante, Mario, te escuchamos. ¿Quieres que yo empiece o quieres arrancar tú, compadre? Pues mira, a mí me gustaría más bien que para arrancar pues este programa especial, decir que tenemos que aclarar de manera más concreta eh, de dónde vienen estos chismes, esta campaña oscura
venenosa y, desde luego, enumerar algunos de los puntos que vamos a tratar, a reserva, desde luego, de los que ustedes quieran poner sobre la mesa. Y en ese sentido, vamos a ser muy claros y puntuales en torno, por ejemplo, por qué hoy el reto que enfrentamos más grande, con esto quiero yo empezar, es que el 2 de junio solo hay dos alternativas, dos únicas opciones, pero que en realidad es una, para evitar la implantación de la dictadura comunista en México. En eso se resume todo, queridos amigos. Todo lo demás, pues, será para argumentar en torno a por qué consideramos de manera unánime, no solo nosotros, sino muchos más hermanos nuestros, sacerdotes, obispos, por qué Xóchitl Gálvez es la única alternativa que tenemos para detener el avance de esta dictadura comunista. Así de claro y de concreto y directo queremos ser con ustedes. Luego, entonces, entender de dónde viene, por quiénes y por qué toda esa anticampaña sucia en contra de Xóchitl Gálvez. ¿Para qué? Pues para beneficiar finalmente al régimen actual de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues vamos a dar desde luego argumentos puntuales para que disipemos lo más posible cualquier duda que haya al respecto, entendiendo, recogiendo lo que el profeta Oseas nos dice en el capítulo 4, versículo 6, se pierde mi pueblo por falta de conocimiento. Y aquí estamos hablando del pueblo mexicano. Estamos preocupados porque esta nación está al borde del abismo para caer en las garras del comunismo populista latinoamericano de las naciones que ustedes conocen. Así es que, bueno, pues esa es mi primera intervención. Mario, Juan Bosco. Adelante, pues, Mario. Bueno, hay que advertir a la gente que vamos a decir cosas que hay quien se va a enojar, ¿no? Sí, mucho. Y se van a enojar bastante porque, bueno, fiel a nuestra costumbre, ¿no? Es si la gente supiera que a nosotros nos causa muchísimo agradecimiento con Dios, los insultos, la persecución, el descrédito, la intención de hacernos quedar mal, porque pues esa es la vida del discípulo y aspiramos a hacerlo desde hasta el último día de nuestra vida, así es que discípulo de Dios. Entonces, bueno, pues si me lo permiten, yo quisiera hacer algunos comentarios de entrada porque ya el tema ya es bastante sugerente, ¿no? Confusión inducida en el pueblo de Dios. No es un diagnóstico que tengamos que hacer aquí, todo el mundo lo ve. Hoy, más quien está en plataformas, en redes sociales o demás, bueno, pues, y además decimos confusión sagazmente inducida, claro, en cualquier ambiente católico hoy, ¿qué es lo que vemos? Una enorme división, una enorme confusión, la gente no sabe, la gente dice por quién votar, ahora tenemos sectas dentro de la iglesia, ¿no? La polarización que lograron primero, digamos, en un marco general, dividiendo a la sociedad supuestamente entre buenos y malos, entre conservadores y liberales, entre fifís y chairos. Bueno, estas concepciones absurdas que lograron a través de la polarización el separar a la gente, bueno, pues obviamente había un plan general para toda la sociedad y había un plan para la Iglesia Católica. Y entonces, no sé si a mis compañeros de Viva Cristo Rey, a Jaime y a Bosco les habrá pasado que en algún momento uno dice, bueno, ¿por qué nosotros, Dios nos ha puesto en un camino donde no venimos a compartir en esta noche lo que nos hayan contado o lo que supongamos o lo que venimos a compartir lo que nos consta? ¿Por qué? Porque Dios ha querido que, sin ser políticos, pues estamos dentro, digamos, estamos adentro del ojo del huracán de la vida pública del país y Dios nos ha concedido una responsabilidad como laicos, miembros de la iglesia. No somos mucho, pero con lo que tenemos lo hemos puesto al servicio de Dios y bueno, pues por eso es que nuestra voz molesta tanto por lo que vamos a decir en este programa, porque vamos a hablar muy clarito que a veces los católicos somos un poquito diplomáticos, ¿no? Incluso para decirnos las cosas,
tenemos mucho esta cultura no muy benéfica en muchos momentos, donde nos andamos por las ramas y bueno, pues viva Cristo Rey, no se anda por las ramas. De hecho, por eso este movimiento lo fundaron 6 y nada más quedaron 3, porque hay que hablar al pan, hay que hablar al... Sí, bueno, es que se supone que somos servidores de la verdad. Entonces, y la verdad pues incomoda y la verdad genera división. Dicen, es que se genera polémica. Bueno, pues es que bienaventurados sean aquellos que llevan la verdad. ¿Por qué? Pues porque vienen, en verdad, dijo el Señor, en verdad les digo que no he venido a traer la paz sino la guerra. Y bueno, pues voy a comenzar con mi intervención en esta noche, partiendo desde ahí, desde este aspecto, ¿no? Cómo han inducido esta confusión, han sido muy hábiles en sembrar confusión en el pueblo católico mexicano. Bueno, pues el pueblo de manera católica, el 80% se sigue manifestando católico, aunque somos, ya no, el diagnóstico también está hecho, ¿no? Una sociedad católica de tradición, de convicción, de piedad popular, en muchos sentidos, una herencia cultural que tenemos, ¿no? De nuestra parte, de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, nuestras costumbres, pero muy poco evangelizada y menos aún consciente de lo que es la verdadera fe. O sea, mucha gente no se ha encontrado con Dios nuestro Señor, no ha tenido un encuentro personal con Él. Hay gente que entiende perfectamente el lenguaje del que estoy hablando y más aún no ha tenido realmente la oportunidad no solamente de catequizarse, sino de evangelizarse, que son dos momentos diferentes. Y bueno, un pueblo católico muy nutrido, ¿no? 100 millones de católicos en México, pero bastante ignorante con respecto a su propia fe, la doctrina de la iglesia, el magisterio, la enseñanza, etc. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, ¿cómo se ha generado esta confusión? Si el proyecto fue polarizar, porque todos los sistemas populistas sí trabajan, bueno, pues llegan a dividir a la sociedad, inventan fantasmas imaginarios, confrontan grupos con grupos, finalmente se acercan mucho en el discurso, al menos en la narrativa, supuestamente a los pobres, ¿no? Los ricos son los malos, los americanos son los malos, porque los comunistas así son, los empresarios son los malos, los que tienen poder adquisitivo, los explotadores, y entonces el pueblo es la víctima y empiezan con una narrativa donde empiezan pues a echarle la culpa siempre al pasado, a los gobiernos anteriores, a este fantasma que nadie conoce, ¿no? Yo nunca he saludado en la mano a alguien que me diga yo soy un político neoliberal, pero los sociocomunistas no se cansan de decir, estas dictaduras latinoamericanas, que bueno, que están en contra del neoliberalismo y hacen un ataque desde fuera. ¿Cómo atacan a los católicos? Pues primero frontalmente desde fuera, ¿no? Una señora me decía, de Oaxaca, me decía, licenciados, que Oaxaca está tapizado. ¿De dónde sacan tanto dinero? Porque está tapizada la capital de espectaculares anuncios, lonas, bardas de Claudia Sheinbaum y del candidato local de Morena, ¿no? O sea, bueno, es una publicidad, una manipulación, mentiras tras mentiras, y claro, convocando en dónde, en medio de la desinformación, convocando, digamos, a toda la gente resentida contra las malas actuaciones ciertamente de los gobiernos anteriores, aprovechándose de la falta de información o de la gente desinformada que pues ha caído, ha sido seducida por este tipo de discursos populistas, por este tipo de engaños, y pues bueno, ese es el ataque desde fuera, el muy evidente, ¿no? O sea, si habláramos desde el punto de vista de la política nada más, pues es evidente, ahí está Morena, está el Partido Verde, está el Partido del Trabajo y digamos, su comodín, que es el Movimiento Ciudadano, y los otros partidos, el PES y otros que ya prácticamente desaparecieron, pero es la fuerza de las izquierdas mexicanas, de este brazo de la masonería mexicana, de la obediencia al rito nacional mexicano, que vino a apoderarse del gobierno y que de alguna manera hizo un pacto de impunidad con Grupo Atlacomulco, que es otra obediencia masónica, y que bueno, pues han sido las lacras que han estado, digamos, despedazando al país en los últimos 100 años y que son los grandes responsables de la desigualdad, la pobreza, la corrupción que hoy se vive en México. Ese es el ataque frontal, identificable, son las izquierdas. Es la gente que llegó al poder por una vía democrática y que hoy está destruyendo al país. Eso los tenemos muy claros. Pero vamos a ponerle, dicen los niños, patitas y manitas. Vamos a hablar claramente de los ataques que no vienen de ahí, de los ataques que se están dando en la iglesia por la confusión que se ha generado y por los frutos de las campañas que las izquierdas han hecho dentro de las iglesias. Dentro de la Iglesia Católica particularmente han actuado primero de manera muy similar. Han generado el mismo efecto que en la sociedad en general. Han generado polarización. Hoy el pueblo católico está polarizado. ¿Por qué?
porque hubo una campaña orquestada perfectamente definida para provocar ciertos fenómenos, ciertos efectos. Hoy vemos, ¿no?, que hay mucha gente impregnada de lo voy a decir, de un puritanismo, ¿no?, de un fariseísmo. No se conoce la doctrina social de la iglesia, pero sí se conoce lo que dice tal youtubero, lo que dice tal supuesto líder católico, lo que por ahí incluso algún miembro de la jerarquía puede llegar a comentar. Y entonces, bueno, pues nos agarraron con el tema de esos temas que nos impactan, nos encendieron a mucha gente con lo del aborto, les encendieron a la gente de las agendas globalistas que la gente ni estudia ni entiende y muchas veces no conoce, pero bueno, le dijeron que tal es Foro de Davos y el otro es Rockefeller, y entonces la gente que el católico en México tiene pocos años de empezarse a alimentar de fuentes confiables para tratar de nutrir su cultura católica, y en este camino, bueno, pues hay un ataque desde dentro. Las campañas, ¿cómo han sido? Insisto, generar polarización a través de la manipulación adentro, para tratar de que nos peleemos entre nosotros. ¿Cuáles son los frutos de esas campañas que hoy vemos dentro de la Iglesia Católica? Pues que la Iglesia está dividida, ¿verdad? O sea, por un lado los católicos que están apoyando el comunismo en Morena, y por otro lado los que dicen que no van a votar, o los que dicen que van a votar por Superman y van a poner en la boleta el nombre de una persona que ni candidato es y su voto no va a contar para nada. Y bueno, divididos, ¿por qué? Porque la misión de las campañas que la izquierda hizo dentro del catolicismo mexicano tenían una misión específica para el 2021 y ahora para el 2024. ¿Cuál es? Fragmentar el voto opositor. Punto. Las elecciones no se ganan con tweets, no se ganan con gente que dice en las redes sociales y hasta se pelea con otros. Las elecciones se ganan con votos. ¿Y qué había que hacer? Pues obviamente fragmentar el voto de oposición a este socialismo del siglo XXI que le llegó a México. Había que fragmentarlo. Cierro mi primera intervención diciendo, ¿y cómo lo fragmentamos? O sea, claro, hay que polarizarlos, hay que enardecer a la gente, hay que hacerle ver que todo está podrido, que ningún candidato vale la pena. Hay que, como saben que perfectamente, porque hay varias cartas desde Fidel Castro donde decían esto, saben que los católicos somos ignorantes, bueno, pues hay que decirles que cómo, porque van a ir en contra de su fe, de su religión, si votan por un candidato que apoya Agenda 2030 o alguien que sea pro ideología de género o que sea pro aborto, los ponemos a pelear como perros y gatos entre ellos, todos enojados con todos, y al final, ¿quién gana? Dicen los comunistas, ganamos nosotros. O sea, es este cuento donde te dicen, las estrategias van desde no puedes votar y te están bombardeando de información. Esto es claro, ¿eh? Esto no lo hacen a la luz del Espíritu Santo, esto lo hacen con toda la maldad del infierno, bombardeándote con información para que tu voto ya no sea para detenerlos a ellos, para que tu voto o se vaya a la basura, o sea nulo, o sea por un candidato no registrado, o definitivamente, pues, llevarte con el canto de las sirenas a decir, pues no, que porque es que tengamos un partido católico y que tenemos los católicos que organiza, como si la iglesia y como si nosotros, nuestra misión fuera dedicarnos a la política de todos los católicos. La misión de la iglesia es salvar almas, y los católicos que están en política deberían de ser congruentes con los principios de la fe que se supone que profesan. Pero cierro así diciendo, es la manipulación que va de la mano, que genera la polarización, es la cuestión de estas campañas de tratar de hacer que la gente no vote en contra del comunismo, o sea, que vote por MC, que vote por Eduardo, que vote por nuestro chalán Gilberto Lozano, que vote por cualquier operador político, cualquiera disfrazado de católico, pero a final de cuentas que la masonería luciferina comunista en México se quede con el poder en el 2024, incluso haciendo uso hasta de gente que se ostenta como sacerdotes católicos para seguir engañando al pueblo. Así de grave y así de perversos son, porque no tienen ningún miedo a nada. Y en este programa vamos a dar nombres, datos completos, porque no es, la gente se trata de alimentar, de conocer, de informar de buena fe. La gente le llega un video, la gente se mete en una plataforma, la gente ve un canal, el canal dice, y que viva Cristo Rey, cree que es católico, no sabe que es un club ahí fundado por la masonería, generado por Gilberto Lozano, operador político del gobierno, donde se convocan a santeros, a chamanes, a brujos, y que esos son los que se dirigen el canal. No, la gente dice, bueno, es que ya ahora apareció otro sacerdote consagrando a Gilberto Lozano como el candidato de la Virgen de Guadalupe. Háganme favor, si nuestra Madre Santísima anduviera ahí promoviendo candidatos en medio de la campaña. Bueno, pero los católicos nos dejamos llevar por todas estas campañas, así es que
concluyo mi primera intervención diciendo simplemente a la manipulación, simplemente a estos falsos líderes que se disfrazan de pro vida y de pro familia, a estos medios de comunicación que lucran con la ignorancia del pueblo católico y sobre todo a estos supuestos líderes que se han convertido en peones de la masonería y que ahora lo único que hacen es fragmentar el voto. Y fíjense, dentro de la iglesia, la gente no hubiera votado nunca por Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la gente no se da cuenta de esto? Todas las campañas de Verástegui, de Lozano, de cuál es la finalidad, quitarle votos a quien, a Sheinbaum, de ninguna manera. Si de por sí la gente que se identifica, por ejemplo, con Eduardo, con su trayectoria de películas, de un católico público y demás, pues nadie se supondría estuviera de ese lado, o al menos apoyando frontalmente una nueva izquierda del siglo XXI, un comunismo. No, evidentemente era quitarle votos no solamente a quien competía contra la candidata López Obrador, no solamente a Xóchitl Gálvez, era para quitarle votos a todos los candidatos de lo que era el Frente Amplio por México, hoy Fuerza y Corazón por México, que es esta alianza de PRI-PAN-PRD. Era dejarnos en la orfandad política, digamos, amarrarnos y dejarnos en una situación de pecado de omisión grave por inacción. ¿Por qué? Pues porque simplemente no investigamos, no estudiamos, no procuramos el conocer la verdad y tampoco el defenderla ni el difundirla. Y aquí nos hemos, los católicos, llenos de confusión, porque todo buscamos menos la verdad y porque no nos queremos tomar la molestia de documentarnos debidamente para saber con quién votar, incluso para enterarte que el voto es un acto moral y que no es una opción, es un deber y una obligación para todo católico bautizado. Así es, en efecto. Muy bien, Juan Bosco, adelante, te escuchamos. Me gustaría mucho comenzar mi primera intervención contestando una pregunta retórica, seguramente retórica, que hizo Mario, cuando dijo, yo no sé de dónde saca Claudia tanto dinero para tener atascadas grandes zonas del país con espectaculares cada 10 metros, y si pudiera más. Bueno, es que hay una serie de videos que han sido sumamente difundidos en las redes, incluso están al alcance de cualquiera que ponga algunos nombres, en donde los sobrinos, los amigos, los primos de los hijos del presidente, literalmente dicen, la corrupción somos ahora nosotros y ese es nuestro negocio. Así lo dicen textualmente. Entonces, vamos a hacer un silogismo en cadena. ¿De dónde dicen ellos que sacan el dinero para embolsarse los bolsillos a reventar? Bueno, pues por ejemplo, muy concretamente, del llamado balastro o balasto, creo que de las dos maneras es correcto, con el cual se tiende la cama ferroviaria para que encima se coloquen los durmientes y finalmente las paralelas que conocemos con el nombre de vía del tren. Y ellos reconocen que cada 3,000 toneladas de balastro se llevan una muy buena partida de dinero en cantidades que sobrepasan a tiro por viaje los 6 ceros. Entonces, evidentemente, el Tren Maya o el Chucuchucu Maya o el Tren Falla, como ya mucha gente le está llamando, es evidente que es una fuente de ingresos prácticamente inagotable desde que se empezó su construcción y que, bueno, sí está enfrentando diversas obstaculizaciones de diversos tipos, cosa que me alegra muchísimo. Ojalá nunca se concluya, ojalá se demuestre su inviabilidad, su inutilidad y sobre todo el ecocidio brutal que impidió que los reyes de Suecia, con mucha cordura o realmente bien ilustrados por sus asesores, decidieron no subirse, causándole gran furia y gran frustración al bruto de Palacio. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Del Tren Falla, del Aeromuerto, de la refinería Dos Bocas, que no refina nada y ya tiene en dólares
un costo de 16,000 millones de dólares, cuando en realidad había sido planeado para la mitad y creciendo. Además, dicho sea de paso, un pequeño paréntesis, resulta irracional apostar por energías sucias cuando sabemos que hay naciones enteras como los Estados Unidos y la Unión Europea que han fijado una fecha límite para que ya no se construyan automóviles movidos a gasolina, sino exclusivamente o híbridos o en su mayoría eléctricos. Estamos completamente desfasados del progreso de la historia debido a la necedad, la ignorancia y la perversidad de un pseudo presidente que cuando menos a mí y a todas las personas de bien de este país no nos representa. Entonces, está financiada la campaña de Claudia por un narcogobierno, por familiares, hijos, sobrinos del bulto de Palacio, que se revientan los bolsillos a reventar, se revientan los bolsillos a más no poder, pero en gran parte, muchísimo de ese dinero se va naturalmente para reforzar, para apuntalar los caprichos, las estrategias publicitarias, en este caso de la candidata Sheinbaum. Me cuesta mucho trabajo no pronunciar su nombre como una grosería, pero bueno, haré el esfuerzo de no hacerlo, porque verdaderamente nada más con verla, parece que México está siendo invadida por arpías, demonias y gente sin corazón. Como dice por ahí un chiste buenísimo que acabo de leer, ¿por qué es tan fácil operar a un político? Bueno, porque no tiene corazón, no tiene entrañas y porque el cerebro es intercambiable con las pompis. Bueno, entonces, en ese tenor, Claudia Sheinbaum es la punta de lanza de un proyecto transeccional que si no nos ponemos listos, si no entendemos lo que realmente está en juego, que es nuestra identidad como nación, como México, si no nos ponemos los católicos a estudiar en serio el momento político, México como tal como lo conocemos habrá de desaparecer en las próximas décadas. Para eso es el dinero de... Además hay otra fuente. Desde luego, muchos comentaristas en la red coinciden conmigo en que hay una narcofuente, una narcocracia, un gobierno que aparte del dinero corrupto que obtiene de los macro proyectos insignia de este bulto de Palacio, tiene un enorme flujo de efectivo, el rey del cash, de dinero habido a través de la compra-venta, la siembra, la producción, el procesamiento, la comercialización de toda clase de drogas. Además, ya lo dijo Claudia Sheinbaum con todas sus letras. En la nueva constitución, que más bien se llamaría prostitución, que estará vigente si logra ella llegar en contra de la voluntad de la gente pensante y que tiene sentido común de este país, ya lo dijo con todas sus letras. Ni el consumo, ni la producción, ni la siembra, ni el procesamiento de ningún psicotrópico, de ninguna droga será perseguido con la ley. Habrá libertad absoluta para sembrar, producir, procesar y consumir cualquier droga en cualquier cantidad que la gente quiera hacerlo. Más claro, no canta un gallo. Entonces, resumiendo, el gran financiamiento viene del dinero del narco, que es prácticamente inagotable. Autores norteamericanos, europeos y mexicanos señalan y se ponen de acuerdo en una cifra en dólares, que es lo que genera el narco en México cada año. Estamos hablando de 600,000 millones de dólares cada año, gracias a lo que es el reino del narco. Imagínense cuánto se va a necesitar para sostener una campaña de Sheinbaum
o al bulto de palacio o a los corifeos que pululan por todo el país como salvadores de la patria, dice, pues con la 10ª parte de esa cantidad basta y sobra para que haya el dinero suficiente para que, aquí lo dice Carolina Quirós, ¿quieren saber de dónde roba dinero el narcopresidente? Lean el libro de Elena Chávez, El Gran Corruptor. Gracias, Carolina, por hacer esa excelente y oportuna aportación. Es un libro formidable que recomiendo que todo mundo lea, precisamente como una obligación moral para estar ilustrados, para estar enterados. Porque, repito la frase que ya dijo Mario, o que dijo Jaime, no sé cuál de los dos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tengo por ahí otro tema muy interesante que espero que ustedes me den la oportunidad de desarrollar, aparte de las fuentes de financiamiento de esta narcodemocracia o narcocracia, que es justamente lo que me compete como profesional de la psicología, y es quién es verdaderamente Eduardo Verástegui, quién es verdaderamente desde un punto de vista profesional, clínico, de la psicología moderna. ¿Qué podemos decir los psicólogos realistas acerca de un sujeto como él? Bueno, espero tener la oportunidad de explicarlo antes de que el programa termine. Aquí dejo mi primera intervención. Gracias. Gracias a ti, Juan Bosco. Muy bien, sí, vamos a hablar de él. A mí me gustaría ahora, en esta segunda participación, comenzar con Xóchitl. ¿Por qué Xóchitl? Y al mismo tiempo, pues, rebatir varias de las objeciones que conocemos en el medio se han hecho contra ella. Y bueno, veamos. Se ha asegurado que es gemela, o sea, que es realmente un clon de Claudia Sheinbaum. A este respecto, hay que señalar que esta acusación vino de los fans y especialmente de Eduardo Verástegui, con lo cual demuestra su ignorancia en tema de política completamente. De ahí que, pues claro, se paga el precio por falta de estudios y asesores pagados por él y por los Slim. No hay punto de comparación entre Claudia y Xóchitl. Les invito a que vean, y al finalizar este video, porque aquí no hay el tiempo suficiente, en la descripción de este video van ustedes a poder descargar tanto la propuesta de gobierno de Xóchitl como la de Claudia Sheinbaum. Pero al menos debo decirles que es total y absolutamente falso esta aseveración cuando revisas estos documentos, por una parte, cuando observas el discurso de campaña de las dos y claramente ves cómo, por ejemplo, Xóchitl, pues es empresaria y ha venido teniendo un éxito muy importante en el campo, pues, empresarial. Y, por favor, mientras Claudia está postulando la continuidad de toda la transformación de López Obrador, teniéndolo como su jefe de campaña, Claudia viene de los ciudadanos. Y como eso, bueno, electa por parte de 3 partidos políticos, la primera en su tipo y clase, y quien nos habla de prosperidad, nos habla de Estado de Derecho, nos habla de seguridad pública, cuestionando claramente el contubernio que existe del poder ejecutivo, gobiernos estatales, con el narcotráfico y los grupos criminales. Y así podríamos hablar también en cuanto a la defensa del Estado de Derecho y muchos otros temas, desde luego, siendo uno de los más relevantes la libertad. Y aquí yo quiero, de aquí en adelante, retomar el tema de la libertad, porque dentro de esta búsqueda del poder político en México,
Morena va por la dictadura comunista y Xochitl y las organizaciones ciudadanas con los partidos políticos de la alianza van más bien por rescatar este país de las garras del comunismo. Por tanto, asegurar, y puedo decir más, que son gemelas, pues en efecto es una trampa, es un engaño. Qué fácil es decirlo. Y por supuesto, cuando el líder es ignorante de política, me refiero a Eduardo, y que tiene a estos asesores pagados por los Slim, bueno, pues uno se entiende evidentemente el juego, ¿verdad? Jaime, es que Xochitl es abortista. A ver, ciertamente fue posible observar, y amigos, no me dejan ustedes mentir, cómo ella como senadora, antes de ser aspirante y candidata presidencial, ella manifestó, sí, su postura en torno a este tema como al tema de la ideología de género, sí. Pero lo que pocos entienden dentro de lo que es el juego político y la realidad nacional es que, a ver, amigos, a ver, por favor, el aborto ya está aprobado o despenalizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado. Número 1. Número 2. Más de 25 o 27 congresos locales han modificado sus legislaciones para adecuarlo conforme a la petición de la Suprema Corte y hacer accesible así el tema al derecho del aborto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy sencillo, amigos, que Xochitl no puede empeorar el tema. Ella llega cuando ya la legislación dispone, lamentablemente, y en este espacio lo dijimos, de estas disposiciones terribles, espantosas. Y esto, además, hay que señalarlo, ¿no? Número 3, en el plan de gobierno de Xochitl Gálvez no está promover el aborto. Además, número 4, y no nos dejará mentir en este tema Mario, como experto en tema de derecho y constitucional. A un presidente de la República no le compete legislar, eso no es su papel. Puede enviar iniciativas de reforma de ley al Congreso Federal, pero son los legisladores en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que tienen principalmente este atributo de modificar las leyes. Por tanto, si Xochitl quisiera, en un momento dado, alguien diría, llevar más lejos la legislación del tema del aborto, tendría que someterlo primero a consulta de los 3 partidos, PAN, PRI, PRD de la oposición, o bien que los legisladores, como todos en ambas cámaras, modificaran las leyes, pero ¿qué creen? Mientras no es legislación federal, sino competencia de los congresos locales, el presidente de la República, sea quien sea, no puede legislar e inmiscuirse en las legislaciones locales. O sea, no está facultado constitucionalmente para hacerlo. En otras palabras, amigos, no se dejen engañar. Si bien es cierto que Xochitl puede tener esta postura personal, en términos jurídicos, prácticos y de acuerdo al documento de gobierno, de propuestas de gobierno al presidente de la República, no está establecido. Y en ese sentido, y regreso a mostrar nuevamente, si esto fuera así, ¿ustedes creen? A ver, por favor, o sea, sentido común. ¿Ustedes creen que los obispos no nos hubieran ya advertido del peligro de votar o por Claudia por Xochitl?
O sea, llevándonos un cajón sin salida, un callejón sin salida. Por supuesto que no. Tan es así que nos han llamado a, recuérdenlo, nos han llamado a votar en las elecciones y a orar por las mismas. Y como eso, fueron ellos los que convocaron a la firma de los compromisos por la paz, donde, por cierto, sabemos que Claudia fue a regañadientes y no estuvo totalmente de acuerdo con lo que allí se proponía. No obstante, Xóchitl sí firmó y se aventó un discurso, bueno, que fue una pieza de doctrina social cristiana. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ese video, bueno, pues así lo fue. Entonces, y con esto concluyo mi intervención. Amigos, no se confundan, por favor. Xóchitl es la única opción. Nos guste o no nos guste. No es Santa Mónica, no es Santa Juana de Arco, no es Santa Rita, por favor. Es una mujer con defectos, ciertamente, y debilidades, pero es la única opción real que tenemos para detener el avance comunista en México. No hay de otra, es la única opción. Yo espero que con esto, pues recordemos una vez más a nuestro auditorio, por tanto, que votar el 2 de junio por Xóchitl no es pecado y no te vas a ir al infierno, porque no estamos votando para que apruebe el aborto cuando esto ya es legislación a nivel local. O a este respecto me equivoco, Mario, yo sé que tú puedes ser más técnico, más preciso, señalar hasta el articulado en la Constitución mexicana y por supuesto, como especialista, de lo cual tenemos todos que sentirnos muy contentos de que tú estés aquí, pues tú puedes decirme, compadre, la regaste, has dicho X, Y, Z errores. Ojalá puedas tú hacer algún breve comentario a este respecto y por supuesto escuchar tu segunda intervención, como siempre muy valiosa. Pues mira, yo lo que voy a decir es que realmente lo voy a tratar de explicar en los términos más sencillos, yo lo he hecho en muchas entrevistas, pero lo voy a decir, es que esto ha sido una tomada de pelo. Esto de que Verástegui salga con el tema del aborto es una tomada del pueblo, o sea, desde ahí supimos que venía, o sea, una cosa de manipulación bien perversa, porque es una tomada de pelo de tal tamaño, decir, o sea, utilizar el tema del aborto, primero, cuando ya salió de la esfera jurídica de la competencia, no dio una discusión en México, cuando está despenalizado, ¿no? Cuando ya se dice se armonizó los ordenamientos jurídicos, como bien lo dijiste, ya todos se acoplaron para que no sea un delito y más allá está despenalizado y bueno, se permite, es legal y en algunos lugares, entidades de la República, pues hasta se destinan recursos para ello. Pero nosotros los católicos hacemos el ridículo porque todo esto que se dice del aborto y demás, esto debe de haber sido cuando se despenalizó en la Ciudad de México, bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, que fue cuando ahí comenzó todo. Ahí la iglesia permanecimos callados, no hubo marchas, no hubo grandes movilizaciones, y aquí estamos, ¿no? Cuantísimos años después, pues así, tomando a tole con el dedo de que viene y dice, no, es que el aborto y utilizando el tema, porque saben, ¿no? La Virgen de Guadalupe por un lado, Nuestra Madre Santísima, y por el otro lado el tema del aborto, pero pues efectivamente, como tú lo has comentado, es un tema que depende del legislativo, donde ni siquiera el presidente lo puede ni imponer, ni tampoco lo puede quitar por sí mismo, o sea, no está ni siquiera dentro de la esfera de competencia del presidente de la República, depende en todo caso de los congresos locales. Este tema se convirtió en un tema de debate que llegó a la Suprema Corte de Justicia no por una iniciativa del presidente, ni por un blindaje constitucional que intentó hacer algún partido, sino por asuntos de particulares que lo impugnaron y fueron escalando estos juicios hasta que llegaron a la Suprema Corte y se generó un criterio, o sea, llegó a haber 5 resoluciones en el mismo sentido. No me quiero extender, te asiste la razón, es una tomada de pelo terrible y me gustaría partir de ahí, Jaime, porque prometo ser muy concreto para hacer el resumen, porque esto que tú has dicho, yo no lo quiero soltar. ¿En qué sentido? A ver, va a tratar Viva Cristo Rey de dar un servicio esta noche. Ojalá haya quedado claro. Primero, las dos no son iguales.
representan modelos ideológicos, de hecho tienen estilos de vida, ideologías, han utilizado aquel discurso de Xóchitl Gálvez donde se decía, es que yo vengo de ahí porque yo también soy trotskista, porque en su juventud se identificó con las izquierdas, sí, pero toda su vida ha sido de mujer, de empresa, de libre mercado, de propiedad privada, de producción, o sea, ha sido una vida completamente neoliberal, por decirlo así, y su proyecto político, estamos como estamos porque la gente no lee. Decías bien, que lean el proyecto de una y que lean el proyecto de la otra. Entonces, no son iguales. Te vieron la cara, te engañaron. Salió Brenda del Río a querer engañar a la gente por su asociación que hizo con MC en el estado de Jalisco, porque ella quiere ser candidata en ese estado por un partido satélite de Morena, y se asoció con Eduardo Verástegui y salió, fue la primera que salió a atacar con todo a Xóchitl Gálvez de la nada. No nos lo van a platicar. Nosotros hemos estado ahí, hemos visto cómo la gente de repente se convirtió en enemigo de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Por encargo. ¿Por qué? Por el dinero que recibe de Patricio Slim. ¿Por qué? Por el financiamiento que reciben el grupo al que le han puesto los Slim para que operen políticamente dentro de la Iglesia Católica, al pan pan y al vino vino. O sea, ¿por qué Mundo Católico los apoya? Por la misma razón, por la amistad de Cecilia Valderrama con Arturo Saldívar, por el dinero que han recibido de Patricia Slim. ¿Por qué? Porque estas elecciones donde nos jugamos el comunismo en México, aquí se vio quién era quién y de qué mano comía cada uno, si de mano de Dios o de la mano de los recursos económicos y el poder de la masonería. Así de sencillo. No somos el tribunal de nadie ni pretendemos serlo, pero sí hay que hablarlo claramente. No son iguales las dos. Segundo, se dijo, no, es que votar por Xóchitl es pecado. Y entonces sacaron contenidos y dijeron, no, es que ahí en la alianza está el PRD, que también es de izquierda, ¿no? Otra vez pisoteando la enseñanza de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia que marca el bien mayor posible, la obligación del voto, el analizar candidaturas y votar por el mal menor, en fin, no. Es pecado si votas por Xóchitl Gálvez y a machacarle. Luego la cambiaron y dijeron, no. Lo que pasa es que ojalá gane el comunismo porque es lo que México necesita. Porque es una purificación lo que México necesita, así es que debe de ganar. O sea, vean nada más la perversión. No te están llamando a dar la batalla, no te están llamando a ser un católico congruente, no te están llamando a votar por quien es, pues no un enemigo declarado de Dios como Claudia Sheinbaum y el partido Morena. No te están llamando por votar por lo que hay, por lo menos peor, no, te están diciendo, no, es que no puedes votar por ninguno. ¿Por qué? Porque son iguales. Y te dicen, no, es que es pecado si votas por la oposición a Morena, porque no te dijeron que era pecado votar por Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Te están diciendo que es pecado votar por Xóchitl Gálvez y te han insistido, no, es que mejor debe de ganar el comunismo. Luego salieron a decir, no, ya se perdió la presidencia, en eso están ahorita y dicen, no, bueno, pues entonces que por lo menos en las cámaras la gente vote para que haya equilibrios. Equilibrios en un país comunista, hermanos, es que realmente han ido cambiando el discurso. También te han dicho, no, es que por congruencia, ¿no? Y tú oyes a la gente repitiendo, ay, no, yo ante Dios, ¿con qué cara voy a votar por una abortera? Porque ya se metieron el chip de la abortera. Pues déjame sacarte del error y volverte a recordar que si Xóchitl Gálvez, desafortunadamente ella, como una católica, una bautizada miembro de nuestra iglesia, Claudia Sheinbaum no es católica, no voy a dar aquí la lista de todo lo que es, pero es exactamente lo contrario de lo que es una persona practicante del catolicismo, es perseguidora de la iglesia católica. Claudia Sheinbaum no es para nada lo que es Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez es una católica, así que a ver si el ingeniero Xóchitl Gálvez, si le platican del programa, lo llega a ver si no se molesta por lo que voy a decir. Pero, a ver, nosotros no estamos diciendo, decía Jaime, que sea la catequista que México esperaba. Xóchitl Gálvez está en favor de la despenalización del aborto. Desafortunadamente, desde el Senado impulsó muchísimo la Agenda 2030. Voy a atreverme a decir algo durísimo. La ingeniero Gálvez representa al católico que no ha recibido formación, y qué pena para el PAN, porque ella militó en ese partido, sobre doctrina social de la iglesia, y es un católico, como millones y millones en México, que en muchos aspectos de su vida, como los que votan por Morena, es un católico que resulta en su conducta pública como política, pues ella acepta ciertas ideologías que van en contra de los principios. Pero ojo, te engañaron.
porque si ella está en favor de la despenalización del aborto y ella está en favor de algunos aspectos de la perversa ideología de género, pues sigue siendo mejor que la propuesta política de Claudia Sheinbaum, mucho mejor. La de Sheinbaum es mucho más perversa, es mucho más destructiva, no hay libertad, no hay ni de libertad de culto, no hay derecho a tener una religión, no hay libertad de empresa, no hay derechos humanos, no hay nada. Entonces, qué desgracia para nosotros, porque te dijeron, y luego le lavaron el coco a la gente y le dijeron, no, es que no puedes votar por ninguna de las dos, porque pues al cabo son lo mismo, no son lo mismo. Y si vas a ver por la diferencia, lo que tenemos es una panista progre de estos miles de panistas que hay en México, que no son congruentes del todo con la doctrina oficial de la Iglesia, pero aún con sus defectos, siguen siendo mucho mejor que el partido Morena. Aún con sus defectos, la alianza PRI-PAN-PRD es lo único que tenemos para poder vencer a Morena y a su aplastante dictadura populista y su comunismo. Es lo único que hay, porque así se ha tenido que dar la batalla en la gran mayoría de los países donde han logrado meter una patada al comunismo y sacarlo en las urnas, es uniéndose todas las fuerzas políticas por el tamaño de monstruo, porque no es un partido, ni es el liderazgo de un expriista, masón, asesino, narcotraficante como López Obrador. No, son los apoyos y acuerdos internacionales que el partido Morena tiene a través del Foro de Sao Paulo. Y aquí voy a hacer un comercial y voy a decirlo. En Viva Cristo Rey nosotros te anunciamos y te dijimos, es más, nosotros mismos de manera individual, los tres que estamos hoy en este programa, la gente que busque nuestros contenidos de lo que venimos diciendo desde que López Obrador estaba compitiendo otra vez para la presidencia en el 18 y advertimos y dijimos lo que se le podía venir al país y dijimos que era lo que venía. Muy bien, ganó López Obrador, perfecto, los católicos le dieron su voto. Mucha gente no entendió que porque el PRIAN, que porque la Esperanza de México, que el rayito de no sé qué, y nos cayó López Obrador y su partido. Y han seguido votando. Dijimos, van a estar aplicando política del Foro de Sao Paulo. La gente, perdónenme, yo sé que me veo mal, pero a mucha gente no le gusta, pero la gente nada más conoce contenidos de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque se chuta todos los videos donde han explicado toda esta deformación que viene desde el contexto internacional, desde Naciones Unidas, pero no han investigado lo que son los acuerdos del Foro de Sao Paulo. No han investigado cuáles son los compromisos en Grupo Puebla, no han investigado lo que son las transformaciones jurídicas en las dictaduras latinoamericanas, que es infinitamente mucho peor que la Agenda 2030. Una cosa es un cristiano incongruente y otra cosa es un satánico. ¿Le cuesta tanto trabajo a la gente entender esto? Sí, ¿por qué? Porque la tragedia que hoy vivimos, este programa habla de la confusión del pueblo católico, pero porque lo han logrado de una manera, pues, ¿qué digo yo? Ejemplar, destruir la unidad del pueblo católico, dividirlos, enemistarlos, se fueron, compraron líderes, sobornaron gente, les ofrecieron, y ¿en qué realidad nos encontramos hoy? Ellos tenían una finalidad. Lo que había de oposición en México era el Partido Acción Nacional, con todas sus incongruencias, con todo en que hoy el PAN vota cosas que yo creo que Gómez Morín se volvía a morir, como les dije en su convención el año pasado, se volvió a morir si viera las cosas que el PAN ahora está, se volvió un PAN progre, un PAN, nos dejó de representar a los católicos, pero sigue siendo la fuerza que más se nos parece en cuanto a ideología y doctrina, aunque muchos panistas jóvenes pues, son mercenarios de la política. Esa es una realidad, y la realidad es que pues es malo lo que ha sucedido en ese partido, pero también es mucho peor el pensar que en una oferta que viene de las nuevas izquierdas latinoamericanas, como es Morena, que viene de las dictaduras, asesorado por los peores malandros, asesinos, presidentes, dictadores que hay en este continente, va a salir algo bueno. Cierro con esto. Ojalá nosotros vayamos teniendo clarito, no es pecado votar, porque esa es otra. Ahora están incentivando el decirle a la gente, no es pecado que tú no votes, porque tú si respondes a tu conciencia, eres libre. Es una marrullería, una cosa espantosa. Miren, a mí me dan ganas un día de publicar en redes sociales las fotografías de estos supuestos y supuestas líderes católicos, que si el 3 de junio nosotros tenemos la tragedia de que Morena haya ganado prácticamente todas las elecciones, sacar al pueblo católico sus rostros y decir, estos son los grandes culpables, responsables. Y pensé en algún momento y dije, hay que exhibirlos
porque por lo menos si el católico se va a quedar prisionero viviendo en una Cuba de 130 millones de habitantes con un gobierno comunista, que sepa quiénes lo engañaron para que no se la vuelvan a hacer. Pero después les voy a confesar que lo pensé bien y dije, ¿es Morena quien va a ganar las elecciones? Y hice esta conclusión y dije, no, Morena no va a ganar las elecciones. Ellos no van a ganar porque tuvieron un buen gobierno para presumir, ni porque la gente votó por ellos por realmente un buen desempeño, ni por una mejora de la vida del país, ni por haber detenido la delincuencia, ni siquiera por ser un gobierno honesto. ¿Ellos van a ganar? No. Nosotros vamos a perder por nuestra inacción. Nosotros somos los que le vamos a dar el triunfo. No es Morena quien va a destruir la fe católica y la religión y la libertad de culto. Somos los católicos mexicanos los que con nuestra apatía, con nuestra mediocridad, con nuestro ahí andamos de fanáticos siguiendo un ídolo. Miren, si 2 pecados se han cometido terribles en esta sociedad mexicana, se supone católica, primero es la idolatría, porque lo mismo idolatran a López Obrador, que idolatran a Verástegui, que idolatran los pobres perdidos que andan todavía en frena adorando a Gilberto Lozano, o sea, ¿y quién carambas está defendiendo la verdad? ¿Quién está diciendo, ok, yo soy congruente y me cueste lo que cueste, pero yo soy católico, y yo como gobernante, y yo como votante, y yo como laico, y yo como miembro de la iglesia, no puedo votar por los que declaradamente son enemigos de Dios? Dejamos nuestro catolicismo fuera, ¿y qué es lo que pasa? Que no somos católicos en la vida pública y política de nuestro país. Nos han ido llevando, querían que la gente odiara al PAN, lo lograron. Ustedes fíjense cómo estas campañas dentro de la Iglesia Católica, ¿qué lograron? Así como los AMLovers, los fanáticos de López Obrador, odian a Calderón, así los fanáticos que se comieron estas campañas de la izquierda dentro de la Iglesia Católica odian a Xóchitl Gálvez. A final de cuentas fueron 2 caminos que llevaron al mismo lugar, a odiar y a oponerse a la oposición política a Morena. Al final fue lo mismo, no fue contra el PAN, porque aquí se equivoca, hermanos, quien dice, es que ¿cómo pueden defender una abortera? ¿Quién está defendiendo a una abortera? Y digo, quien se expresa así, bueno, pues ¿cómo se expresará así de las demás mujeres, no? Pero, a ver, ¿quién está defendiendo a una persona? Lo que uno está defendiendo es la libertad. La libertad para nuestros hijos, la libertad para tus hijos, aunque de atarantado ahí andes pensando que debes de anular el voto y que porque te mandaron una frase del Papa Benedicto, sí, pero te manipularon y no te enseñaron que debías de votar por el bien mayor posible. Se está votando por la libertad. En una dictadura no hay religión, se ha explicado hasta el cansancio. Claro, lo he dicho aquí he tratado de ser muy explícito. Xóchitl Gálvez, no solamente Xóchitl Gálvez, todos los candidatos, que hay algunos impresentables por parte de los candidatos de Fuerza y Corazón por México, de la alianza PRI, PAN y PRD, pues no son lo que quisiéramos, sí, pero es que este mundo no es lo que quisiéramos, y siendo francos, nosotros somos tampoco, como católicos, lo que nuestro padre quisiera tener por hijos. Pero la batalla que nos toca dar es una batalla donde hay que renunciar al conformismo, a la indiferencia y a la idolatría. Y yo les dejo, para el final, mi tercer comentario, les dejo una noticia que les va a hacer mucho ruido, para que va a ilustrar mucho la condición en la que hoy se vive en el país. Que si el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno en nuestra vida por cómo dimos la batalla cuando el comunismo llegó a nuestra nación, a la patria de Santa María de Guadalupe, bueno, pues hagamos lo posible y lo demás ya está en manos de Dios. Pero la elección se gana con oración, se gana con sacrificio, se gana con guerra espiritual, pero se gana con votos. ¿Y saben cómo se gana? Con el valor de atreverse a decir la verdad, porque hay muchas personas que saben lo que nosotros sabemos y hay muchas personas que tienen la oportunidad de llegar como nosotros y prefieren venderse por 30 monedas que defender la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Juan Bosco, adelante, tu turno. 2 cosas bastante diferentes, pero complementarias a la formidable exposición de nuestro hermano Mario. La primera es algo que he aprendido como asesor de empresas, donde he trabajado en cientos de ellas en México, sobre todo, aunque viene en el sur de los Estados Unidos, durante 50 y tantos años. Y aprendí algo que primero voy a decir tal como lo aprendí y después voy a hacer
la comparación con lo que en estos momentos está sucediendo entre el voto posible por Verástegui y el voto real por salvar a México. Aprendí que nunca el mejor vendedor estrella de una compañía de lo que quieras vende botellas de vidrio, vende corcholatas, vende automóviles, vende casas, vende cualquier bien tangible o intangible. Y es el vendedor estrella durante varios años seguidos. Y muchos empresarios o directores generales, o estos, los directores generales más los empresarios, se ponen de acuerdo y hacen gerente de ventas, director de ventas, al mejor vendedor. ¿Saben cuántas veces vi fracasar un proyecto similar? No voy a decir que el 100% para no exagerar, pero sí arriba del 90% de las veces. Nunca, o casi nunca, el mejor vendedor puede ser siquiera un mediano o mediocre gerente de ventas. Otro ejemplo similar, pero en un área completamente diferente, es el mundo del deporte. No se conoce, bueno, se conoce mucho el formidable éxito futbolístico que tuvieron, por ejemplo, en su momento Alfredo Di Stéfano, Pelé, no se diga, nuestro súper reconocido Hugo Sánchez, y podría mencionar otros 12 o 15 tal vez futbolistas de primerísimo nivel, en donde no dudo que haya alguna excepción a lo que voy a decir. ¿Qué creen? Ninguno de esos brillantísimos genios del deporte de las patadas pudo ser un buen entrenador. Hugo Sánchez fue catastrófico. Pelé igual. Di Stéfano igual. El francés Jules Fontaine igual. Y así podríamos recorrer futbolistas de hace 60 años, de cuando yo tenía 20 o 21 y ya me empezaba a gustar este deporte, y futbolistas actuales. Nunca el mejor jugador podrá ser entrenador de cualquier equipo, pero muchísimo menos de sus propios compañeros, de sus propios coequiperos. ¿A qué equivale esto? Lo del vendedor, que no puede ser director de ventas, que no debe, que no conviene que lo sea, y del futbolista brillante, genial, extraordinario, que no conviene que sea el entrenador del equipo. Pues lo mismo digo de Eduardo Verástegui. Miren, vamos a concederle, hipotéticamente, que sea el mejor católico posible, que su acción públicamente conocida de rezar el rosario, rodeado de gente que lo admira y de mujeres que están prendados de su belleza física, de su encanto, de su charme personal, consideramos que a pesar de esto es un buen católico, porque no me atrevo a juzgar su fuero interno, solamente lo que observo. Entonces, suponiendo que sea el mejor católico mexicano, eso no lo hace ni remotamente. ¿Qué cosa? Un buen candidato. Un buen candidato político. Un hombre con los conocimientos, las marrullerías, las limitaciones, las fortalezas, las habilidades, los talentos, los conocimientos en infinidad de temas, economía, sociología, problemas de población, problemas de orden público como la salud, por ejemplo, la dotación de medicinas, que en este país es un desastre a propósito. Nunca entonces el mejor católico, al igual que nunca el mejor futbolista, nunca igual que el mejor en su campo de lo que quieran, podrá hacerse cargo de algo para lo que no fue preparado. Entonces, concedamos que Verástegui es un católico fuera de serie. Pues también sería un político fuera de serie, pero por malo, por inadecuado, por ignorante, por falta de experiencia,
porque no tiene más que prepa. ¿Cómo demonios se le ocurre a una persona que tiene preparatoria jugar en las grandes ligas de la política contra sujetos que mínimamente han ido a estudiar a Yale, que han ido a estudiar al MIT, que han ido a estudiar a Londres, que han ido a estudiar a Francia, a otros muchos países que dominan varios idiomas, que tienen roce político, que tienen experiencia? No es posible. Entonces, por favor, mexicanos, no hagan entrenador de su equipo al mejor jugador, porque los va a mandar a tercera división. Los va a sacar de la jugada. Sea Pelé, sea Hugo Sánchez, sea el que sea. Solo hay una excepción que yo conozca, puede haber más, pero solo hay una persona que yo conozca que fue el mejor jugador alemán y el mejor entrenador alemán. Y el señor se llama Franz Beckenbauer, pero es un fuera de serie en muchísimos aspectos. Ese es mi primer comentario. Y el segundo comentario que quiero hacer sobre el inefable, indescriptible sujeto de nombre Eduardo Verástegui, y aquí me pongo mi cachucha de psicólogo, es, por favor, no voten por una persona que consideramos que es buen católico, pero ¿qué opina el psicólogo profesional de su forma de hablar, de su manera de dirigirse a la gente, de su accionar, de su desear estar en la boleta sabiendo que su voto será anulado? Si lo ponen, el voto que pongan José Eduardo Verástegui y lo tachan como votos pretendiendo que sea válido, automáticamente será invalidado porque el señor no está registrado. Y él lo sabe. Él sabe eso. No es tonto. Tiene el conocimiento suficiente para saber que él está exhortando a restarle votos a Xóchitl Gálvez. Ese es su papel. ¿Y saben por qué lo hace? Aquí es donde entra mi cachucha de psicólogo, porque independientemente de su fe religiosa, Eduardo Verástegui es un narcisista patológico. Es exhibicionista, le gusta ser visto, él todavía está siendo muy visto, está siendo muy llevado, muy traído, muy cacareado, muy atacado, muy aplaudido, muy odiado, muy amado. Y como decía la doña, que hablen mal de mí, pero que hablen. ¿Eh? La frase favorita de María Félix. Porque mientras la gente hablara de ella, seguía en el candelero para seguir siendo contratada por los mejores cineastas de su época para hacer los peores churros de la cinematografía mexicana. Entonces, ¿qué quiere Verástegui? Como buen narcisista, ser visto, que se hable de él, ser tomado en cuenta, ser motivo de discordia, ser motivo de adoración, ser motivo para tener una cauda de seguidores estupidizados, ¿sí? Hipnotizados, por lo que quieras. Cada persona tendrá su perfil psicopatológico para tener sus motivos para seguirlo. La necesidad de transferencia, adorar a alguien que aparentemente es Juan Camaney, o simplemente porque el que no conoce a Dios, a cualquier merda se le hinca. Entonces, es un narcisista y como buen narcisista quiere seguir siendo visto de manera constante, disciplinada, leal, yo diría incluso adicta a su persona. El segundo rasgo del narcisista es que prefiere ser visto a tener la razón. Aunque él sepa que no tiene la razón, como eso del voto que él sabe que va a ser anulado, se conforma con ser visto. De eso se alimenta el narcisista. Tercero, el narcisista no cambia nunca. Desarrolló una niñez narcisista debido a muy complejos factores paterno, materno, infantiles, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos. Es muy compleja la formación de una personalidad narcisista. Bueno, ya lo es. Nunca va a dejar de serlo, porque no es un asunto de conversión ética, moral. A lo mejor si él se muere ahorita se va al cielo con todo y zapatos, pero eso no le quita
su patología narcisista. Que por cierto, nadie se condena por tener alguna patología. Se condena por el pecado formal, el pecado mortal, hecho con premeditación, alevosía y ventaja, y ahí no me meto. ¿Por qué? Porque no conozco su fuero interno, pero sí el fuero externo. Y este fuero externo lo acompañará, si vive hasta los 100, pues hasta los 100. No nos conviene un gobernante, un político, un candidato, un alcalde, un policía, un marido, una esposa, unos hijos, unos abuelos con rasgos de carácter narcisista. Hay otros rasgos propios del narcisista, como por ejemplo, hacen cosas a veces grotescas con tal de llamar la atención. Hacen cosas aparentemente buenas con tal de llamar la atención. Y es probable, aunque no me atrevo a asegurarlo de manera contundente, que el rezo en público de Eduardo Verástegui no sea un acto de piedad, porque el Evangelio dice de manera muy clara que alcanzó muchísimo más complacencia a los ojos de Dios la viejecita que ocultamente fue a dejar su monedita sin que nadie la diera en el templo, que aquel que llegó con grandes tallegas e hizo gran circo para ser visto y admirado por todos. Yo no estoy de ninguna manera simpatizado con la persona que, sobre pretexto de un catolicismo ferviente, haga actos públicos en donde seguramente alcanzará el voto de las mayorías ignorantes y la crítica de los católicos que sabemos de qué se trata. Dice Pedro Barriga que cree que México ya está perdido. No, no creo que esté perdido. Yo creo que viene la peor batalla que hayamos librado en nuestra historia desde el fusilamiento de Iturbide. Nos han tocado ya 200 años exactamente del asesinato brutal por la masonería de nuestro libertador. No son 100 años, Mario, Jaime, son 200 años de gobiernos masónicos con brevísimos respiros de unos cuantos meses. Y ahora viene, en los últimos 200 años, la batalla más importante, que por primera vez no será con armas convencionales, sino con votos. Yo hago entonces un llamado a todos mis amigos, pacientes, clientes, seguidores, enemigos, detractores y a todo mundo que me escuche, que por favor piense y razone si quiere un México comunista o quiere un México en donde conservemos y ampliemos las libertades que son un privilegio de las cuales todavía disfrutamos. Con esto concluyo mi tercera intervención. Gracias, Juan Bosco. Amigos, el año pasado su servidor, saben, se lanzó como aspirante presidencial y quedó fuera. Tuvimos entonces la opción de apoyar a Ignacio Loyola, pero no obtuvo las firmas para ser el aspirante del Frente Amplio por México. Surgió entonces Eduardo, pero todos sabemos, sin embargo, que se quedó corto de acuerdo a los requisitos establecidos por el INE. Yo quiero decir al respecto de él, amigos, por favor, no sean necios. Eduardo no está en la boleta, no está en campaña, no hay propaganda de él, no tiene estructura, no tiene presencia en los medios de comunicación, a diferencia de Claudia, de Xóchitl y del propio Maínez. Yo quiero preguntarles, ¿cómo? A ver, esto es cuestión de sentido común y de lógica. Y aquí me pongo, desde luego, la cachucha de consultor en estos temas, en campañas políticas, en estrategia perceptual. Tenemos 2 meses únicamente de campaña política para culminar en las urnas el 2 de junio. Entonces, yo quiero preguntarles cómo carambas va
a obtener la victoria presidencial cuando no cuenta con estos elementos básicos? Y claro, o sea, es que esta me da risa, verdaderamente. Si no logró juntar, y no es burla, por favor, que entiendan bien lo que estoy diciendo. Si no logró juntar el 1,000,000 de firmas en términos redondos que el INE le exigía, alcanzó a lo sumo solo el del 10 al 13% de las mismas. ¿Cómo va a ser presidente de la República cuando además la historia nos ha demostrado que jamás, nunca nadie ha sido presidente por la vía independiente, menos si no aparece en una boleta? ¿Y qué va a pasar con los que anotan el nombre de la boleta si no se saben su nombre completo? Entonces, esto es prácticamente desperdiciar su voto. Y para eso quiero en este momento compartir con ustedes el video que hemos hecho circular esta tarde a través de distintas redes sociales de lo que el padre Ernesto María Caro nos dice al respecto de Eduardo y de lo que está realmente en peligro en México, que, como hemos apuntado, pues la libertad, pero obviamente la libertad religiosa, que es algo que nos debe a todos nosotros preocupar muchísimo. Vamos entonces a ver lo que dijo el padre y lo comentamos si gustan. Aquí viene. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pues bueno, en esta ocasión quisiera con muchísimo respeto dirigirme al señor Verástegui, porque creo que, aunque es muy válida su postura en un momento determinado de querer candidatearse para ser presidente, creo que el camino para hacerlo tiene que ser un poco diferente, ¿no? Sobre todo, pues hacerlo a través de un partido y con una plataforma un poquito más sólida, tanto en su avance político como en su madurez dentro de la política. Creo, con todo respeto, señor Verástegui, que sí valdría la pena que usted también hiciera un video y lo refiriera a toda la gente que lo sigue. Con todo respeto también a la gente que lo sigue, quiero decirles que, y usted lo sabe, que quien ponga en la boleta su nombre está echando a perder un voto útil, porque realmente ni está en la boleta ni sirve para nada. Entonces ese voto es inútil, se considerará nulo. ¿Y saben a quién va a ir a dar ese voto? Al que tenga una gran cantidad de lo que se llama el voto fuerte, ¿sí? Cualquiera de las dos candidatas que tenga un voto fuerte muy grande, pues es el que se lo va a jalar. ¿Por qué? Porque es un voto nulo. Entonces, no podemos hacer eso. Sabemos quién es ahorita el que tiene un voto fuerte. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que estamos en un momento muy decisivo de nuestra política, que estamos en un momento muy decisivo de nuestro México, porque en esta elección se va a decidir el rumbo de México. Y yo quisiera invitarlos muy cordialmente y con todo respeto desde mi postura como sacerdote a que no atribuyamos a que el señor Verástegui es un católico. Seguramente que sí lo es, pero el ser católico y el ser político son dos cosas distintas. Decía Jesús, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente, si el señor Verástegui hubiera hecho toda una carrera política de años y fuera un gran católico, hombre, hasta yo me metía y votaba y hacía todo también por él. Me interesaría a mí que tuviéramos un gobierno con un político católico, cristiano, católico. Pero no me sirve de nada tener un católico que no es político, que no tiene la influencia que se necesita, los conocimientos políticos, en fin, no tiene todas las capacidades que en un momento dado, sobre todo en la política mexicana, se necesita. Si los políticos, recordaremos cuando ganó la oposición, ¿verdad? O sea,
el problemón con que se encontró de tener una política contraria. Ahora imagínense no solamente encontrar un partido contrario, sino 2 o 3 o 4 contrarios. Y realmente no va a ganar. ¿Por qué? Porque no tiene partido, porque no tiene presupuesto, porque no tiene nada que hacer. Y la gente dice, no, yo voy a poner mi voto porque voy a votar por un católico y no por la gente que apoya o no apoya el tema del aborto. Hermanos, eso es otro tema. Es un tema que no nos corresponde. El aborto tiene que ver con la evangelización. Lo he dicho cientos de veces. Entonces, señor Verástegui y queridos amigos, de veras, los invito a reflexionar un poquito sobre esto. No echen a perder un voto. Si verdaderamente ustedes quieren un cambio en el gobierno, si verdaderamente ustedes quieren que las cosas mejoren, creo que lo más importante ahorita son otros temas, principalmente el tema de la libertad religiosa. Si perdemos la libertad religiosa, lo perdemos todo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cuál de las candidatas verdaderamente nos ofrece respetar nuestra libertad para evangelizar, para celebrar el culto y para poder desarrollarnos como cristianos. Y otros elementos que tienen que ver también con esto. Pero esto creo que es lo importante. Verástegui no les dará nada de esto. Al contrario, el votar por él echará a perder absolutamente todo de muchos votos católicos que podríamos haber tenido razonadamente y no simplemente porque es simpático, porque es católico, porque hace películas que nos conmueven el corazón. Hermanos, nos estamos jugando la vida. No podemos jugar a la ruleta rusa. El tiro nos va a pegar en la mera sien. Por favor, con toda humildad se los pido, reflexionen sobre esto. Verástegui no es la opción. No echen a perder su voto porque van a echar a perder a nuestro país. Que Dios les bendiga, les dé luz y sabiduría para usar bien un voto que puede ser la decisión entre un camino de libertad y uno que no es hacia la libertad. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¿Qué tal, No, bueno, o sea, si alguien todavía, después de escuchar al padre, que no es experto en temas electorales, que no es un estratega de campaña, pero que tiene un sentido común y una preocupación como los obispos por las ovejas, bueno, entonces es duro de corazón, no ha entendido nada de lo que hemos dicho en este programa, ni todo lo que es el programa de gobierno nefasto de López Obrador y la continuidad con con Claudia, o sea, no ha querido entender, no tiene la humildad de reconocer finalmente que comete el error gravísimo de que se afiance en México este régimen y que nuestros hijos, tus hijos, los míos, los de todos, paguen las consecuencias como hoy están llorando allá en Nicaragua, en Cuba, bueno, en Colombia arrepentidísimos y en otros países. Así que, amigos, ahí está muy claro. Y de orden práctico, Dios santo, son 2 meses que quedan de campaña. Si Eduardo no juntó ni 1 millón de firmas en 4 meses que tuvo, de acuerdo a los tiempos, ¿cómo carajo va a obtener 20 millones de votos si además ese voto no es válido? Es verdaderamente de idiotas, perdónme la expresión, no ustedes, sino la expresión de hacerlo de esa manera. Yo respeto a todos ustedes, decidan, pero eso sí, ténganlo claro, como dijo Mario, aquí vamos a exhibir a los que fueron cómplices para que Morena se quedara y la libertad de culto, la libertad económica, la libertad de conciencia y muchas más queden en el olvido por esta decisión equivocada, romántica, de que Lalo sí puede ganar. Por amor de Dios, si no entienden de razones, yo no sé entonces de qué puedan entender. Híjole,
Bosco, creo que vas a intervenir. A mí me dejó picado, Jaime, para decir un par de cosas. Bueno. Bueno, es que también lo mismo aplica con Gilberto Lozano, es el mismo criterio, nada más que él, perdón, Juan Bosco, o sea, estamos hablando de un farsante, ¿no? Ya podríamos decir más al respecto, pero es exactamente el mismo criterio y todavía peor porque es un manipulador de la fe. Listo, perdón, tenía que sacarlo, querido Juan Bosco. Bueno, ya que tocaste el tema de Gilberto Lozano, a mí se me estaba pasando hacer igualmente un comentario de orden profesional. Si bien Eduardo no lo conozco de manera personal y a 1 metro de distancia, a Lozano sí lo conozco y muy bien. Por muchas razones históricas un poco complicadas de explicar, pero bueno. Y Gilberto Lozano, si nos damos a comparación de patologías, es bastante peor que Verástegui. Porque a Verástegui le concedo el voto de que es un buen católico, porque no puedo juzgar su fuero interno. Pero de algo que me consta de Gilberto Lozano es que es y perdónenme por la palabra que voy a decir, no es un insulto, es una definición, es un psicópata. Rápidamente explico qué es un psicópata. Un psicópata es un mentiroso manipulador irremediable. 1. 2. Incapaz de arrepentirse de sus maldades y mentiras. 3. Disfruta engañando, mintiendo o lastimando a la gente. 4. Es irreductible por la lógica. 5. Es refractario a cualquier tratamiento de cualquier escuela psicoterapéutica, de cualquiera que existan en estos momentos en el planeta Tierra. Es verdaderamente algo indescriptiblemente perverso. No hago un juicio moral, hago un juicio psiquiátrico. Así que, por favor, a Gilberto Lozano no le crean ni los buenos días, ni las buenas tardes, y mucho menos las buenas noches, porque van a tener pesadillas. Como dice Nora Cruz muy oportunamente, nos estamos jugando la patria. Y bueno, no sé si ya sea mi intervención, pero por si lo fuera, no me gustaría despedirme del programa sin hacer una muy acérrima, muy acre, muy virulenta incluso, forma de hablar mía respecto de una persona que no tiene perdón de Dios. Y me refiero a la presidenta, directora o mangoneadora principal del mundo católico llamada Cecilia Valderrama. Me van a perdonar, pero tengo que decirlo. Los que simpaticen y la sigan con ella, a ver, nada más piensen en esta barbaridad que acaba de decir. ¿Es conveniente votar por una comunista o es preferible votar por un programa comunista para que México tenga la oportunidad de expiación de sus culpas? México tendría la oportunidad, bajo un régimen comunista, de pagar las gravísimas culpas, entre otras muchas, las del aborto. Eso es comentario mío. No sé a qué culpa se refiere a doña Cecilia, pero el comentario de ella de que sería preferible un régimen comunista para expiar nuestras culpas me parece sencillamente monstruoso. No me quería despedir sin hacer este muy severo y muy contundente señalamiento para aquellos que de manera ingenua, aunque de buena fe, sigan semejante discurso absurdo del mundo católico y Cecilia Valderrama. Gracias. Gracias, Juan Bosco. Yo en ese punto simplemente quiero que todos tengan claro. En ese canal ha habido cosas maravillosas, pero esta particular que ha subrayado Juan Bosco es un error monumental. Es como decirle al Papa Juan Pablo II, ahora que acabamos de cumplir un año más de su partida, Mario, Juan Bosco, que estaba equivocado, 1, por meterse en política, 2, por proteger a su país, Polonia, de la amenaza comunista. Es una mentada de madre al Papa, a San Juan Pablo II Grande. No,
no te metas, Juan Pablo, deja que avance el comunismo, deja que los tanques soviéticos invadan tu país, ¿no? Por apartarte de Dios, deja que te aplasten y que te sometan. Gracias al valor de un papa como este, sabemos más solidaridad y la oposición real de solidaridad, de Valés, etcétera, separó el avance comunista en Europa, el repliegue. Bueno, ¿para qué hacemos un recuento ahora histórico? Por tanto, capitular, o sea, rendirte cuando tienes la oportunidad de emitir tu voto para rescatar a este país, perdón, eso o es cobardía, o es ignorancia, o es complicidad, la verdad, ¿no? Disculpen. Y lo digo con respeto y cariño a Ceci, que le tengo. Aquí la cajeteó horrible. Horrible. Bueno, es que también la gente hay que ser justos, digamos, en el sentido de que la gente no lo sabe, pues que las personas que aparecemos en medios públicos nos enfrentamos mucho a esta realidad. Viva Cristo Rey se ha ganado muchas críticas por decir nosotros no somos enemigos del Santo Padre, ni somos jueces tampoco de la conducta del Santo Padre. O sea, y hay muchos que detrás de cámaras, bueno, pues son enemigos acérrimos del Santo Padre. ¿Y qué pasa? Pues que cuando tú empiezas a decir que el Papa es comunista, que no es el Papa legítimo, que cuando tú te tragas todo este rollo de los masones, que también lo han hecho muy bien, de que el pueblo católico está en contra del papado, porque el Papa Francisco se va a ir, un día va a dejar de ser Papa, pero la gente dejó de confiar en el vicario de Cristo, en la institución, en la figura del Papa. Entonces el daño que se ha hecho ha sido muy sutil y bueno, pues es que quieren implantar el comunismo a nivel mundial. Esa es la realidad. Y bueno, no me temo con estos temas que son escatológicos, pero yo quisiera retomar en base al video del padre Caro para ir haciendo mis últimos comentarios. Alguna persona, yo subí hoy el video del padre, que me lo empezó a mandar la gente, y bueno, me sorprendió mucho porque una señora decía, qué lástima que sacerdotes como este nieguen el evangelio y estén traicionando los principios de nuestro Señor Jesús. Bueno, ya ven que la gente se llena la boca diciendo, y obviamente, bueno, pues es una persona que le reza a San Verástegui, y entonces quien no esté de acuerdo con lo que su ídolo, que no esté apoyando a su ídolo de barro, que es Eduardo Verástegui, pues entonces todos están mal. Ustedes se fijarán, muchos de los que apoyan a Eduardo Verástegui en redes ni siquiera son católicos, ¿eh? Es una cosa que yo les invitaría a la reflexión, y además defienden como si nunca hubieran sido cristianos y atacan como si fueran pues prácticamente satánicos en la forma en que agreden, insultan y demás. Yo voy cerrando con estas ideas. A nosotros nos dice, y esto se lo quiero decir mucho en alivio, a toda la gente que se ha sentido confundida, ¿no? Porque nos escribe mucha gente, oiga, yo no estaba engañado, yo no me daba cuenta, ahí me han escrito varias personas en la última quincena diciéndome, discúlpenme porque yo un día hasta lo insulté y le dije, y, bueno, la gente se deja llevar por las campañas. Sí, cuando no tenemos información es fácil que nos engañen, pero ustedes y un servidor, todos vemos cómo hay mucha gente que sigue con estas canciones de no, que la fe y la política no se revuelva. Hoy simplemente me agregaron a uno de esos grupos que siempre me agregan, y pues me agregaron, hice un comentario sobre algo que leí, y entonces creo que la responsable, no sé, una dama de iglesia, salió y dijo, no, por favor, en este llama de amor que se llama el movimiento, y dijo, no, por favor, en este grupo, que no queremos que nadie se siente incómodo, no queremos que se diga nada que afecte a los que estamos aquí, porque estamos para el amor y siempre para hablar con caridad, y que yo digo, esta gente habrá leído la escritura y sabrá lo incómoda que era la presencia, el discurso, el testimonio de la verdad que era Jesucristo. Estas personas sabrán cómo Jesús lanzó hasta acusándolos que eran unos ladrones que habían convertido a la casa de su padre en unos ladrones. O sea, nadie dijo, así comencé el programa, nadie dijo que pues, el defender la verdad, no la verdad de uno, la verdad, el defender la verdad le iba a traer a uno pues felicitaciones. A mí me da hasta cierta tristeza y un compromiso por orar por toda la gente que nos dicen, ay no, a mí me gustaba tanto ir a Jaime, a Bosco, a usted, pero la verdad ahora no, porque ahora como que critican y ya dejen en paz Eduardo y a la gente que quiera votar por él. No, señores, ustedes y nosotros tenemos que tener claro que nosotros venimos a ser mensajeros de la verdad y que nosotros, es una obra de misericordia que enseña la iglesia a corregir al que se equivoca
pues ya menos nos vamos a quedar callados, ¿no? Pues cuando es un mandato de Dios. O sea, vayan y anuncien la buena nueva, prediquen el evangelio a toda criatura, a los que andan perdidos apoyando a Morena, los que andan en una secta como la que generaron la Fundación Slim en favor de Eduardo Verástegui, una secta como los seguidores de Gilberto Lozano, que también hay gente ahí espantosa, horrible. Pero yo le voy a dar algunas luces en mi último comentario a la gente y voy a aprovechar esta imagen. Ahí está el señor Gilberto Lozano, que ahora dicen que es, me han mandado videos, la gente, oiga, es el candidato guadalupano. Pues yo, al igual que Juan Bosco, pues puedo decir, yo conocí muy bien a Gilberto, me integré inocentemente y tercamente porque me advirtieron que desde un principio, ¿quién me advirtió que trabajaba para el gobierno federal? Yo pensé que no, y la realidad es que ¿qué descubrí? Bueno, yo lo conozco, lo traté perfectamente, a profundidad, a él, incluso, bueno, me enteré de, pues, muchas cosas de su vida personal, y no solamente el perfil psicológico que decía Bosco. Si yo les pudiera decir que yo he conocido a alguien malo, o alguien con una raíz profunda de maldad, de una podredumbre moral, es precisamente Gilberto Lozano González. O sea, es un operador político al servicio del gobierno disfrazado de activista social. Yo lo descubrí, lo denuncié, cualquiera puede entrar a internet y él me ha bendecido ante Dios con que paga por sostener una página. Si ustedes buscan quién es Mario Gallardo Mendiola, esa página la mandó a hacer Lozano, y la mandó a hacer Lozano para difamarme, desacreditarme, porque yo salí a denunciarlo públicamente como debería yo de haberlo hecho, porque muchos católicos estaban en frena y pensaban que este hombre realmente era oposición al gobierno. Y después, bueno, pues las mismas personas, en el caso de un servidor, que a mí me fueron anunciando que se estaba preparando una película hace años y una campaña para lanzar a Eduardo Verástegui para dividir el voto católico, y que en la casa de Patricio Slim se habría hecho una gran fiesta para incluso anunciar su candidatura, y bueno, pues ver que estaba rodeado, como decía Jaime, de pura gente de los Slim y de las gentes que mantienen esos apostolados que están infiltrados en la Iglesia Católica, y que pobre gente, el católico llega, cae ahí, y ante la debilidad, debo decirlo, de nuestros apostolados, pues todas estas organizaciones que son políticas, el Frente Nacional por la Familia, Red Familia, todas estas, bueno, pues ¿qué hacen? Pues lucran políticamente con los intereses de las agendas de los dueños, de quien los financian, y realmente de católicos no tienen nada. Lo hemos descubierto en Viva Cristo Rey al paso de los años, y lo vivimos en carne propia, porque la propia izquierda, la masonería, nos mandó a alguien que se nos infiltró en la misma fundación del movimiento. Entonces, yo así comencé y así quiero terminar. Nosotros no hablamos de lo que no sepamos. Había una imagen que por allá Jaime había puesto, cuando la gente pregunta, es que Gilberto Lozano ya lo consagró un sacerdote. Miren, hermanos, cuando nosotros empezamos a recibir ataques de esto que después se convirtió en la copia antagónica que generó la masonería de nuestro movimiento, y son una copia que se llama Y que viva Cristo Rey, este hombre que está ahí en la pantalla, ¿no? Vestido como si fuera sacerdote, del lado izquierdo de su pantalla, no hablo del que tiene las manos en señal de oración, no hablo de Felipe de Jesús, no, hablo del otro, del que está junto al chamán y santero Raúl Tortolero. Bueno, que se hace llamar el legendario padre Daniel y que se ostentaba como sacerdote católico, bueno, este rufián, Daniel González García se llama, pues resultó después que no era sacerdote católico, y cuando se le descubrió que no era sacerdote católico y oficiaba misas y confesaba gente y daba la comunión, imagínense nada más, bueno, para quien entiende todo lo que hay aquí canónicamente y espiritualmente, que cobraba dinero, que extorsionaba, bueno, pues cuando se le descubrió después en estos de que viva Cristo Rey, salieron con el cuento de que, no, es que no es sacerdote católico, es sacerdote anglicano. Bueno, pues resultó que tampoco es sacerdote anglicano, es un rufián, extorsionador. Métanse a internet, están las denuncias, las alertas Amber, secuestro de una de sus hijas, 3 esposas, golpeador, practicante de la brujería, del esoterismo. Es el legendario padre Daniel, un timador de cuarta, un ampón de Tláhuac. Ese es el que está conduciendo el canal Y que viva Cristo Rey. Y a mí cuando me escriben, porque hay gente que me manda esos contenidos, me dice, oiga, es que fíjese que estoy confundido porque vi. Yo lo he dicho, y a veces no con mucha sutileza, lo he dicho, pues ¿qué clases de católicos somos que nosotros consumimos ese tipo de contenidos? Es decir, que vemos ese tipo de programas y que además habrá gente que no sepa. Yo hoy lo expongo claramente. Así como estos rufianes, ¿no? De que iba Cristo Rey, Tortolero, ¿no? La pareja sentimental de Gisbelén y Gallardo, que al final lo descubrimos que eran pareja y que había todo un entramado atrás que teníamos a la izquierda ahí metido y nos andaba persiguiendo, amenazándonos. Bueno,
Pues así como este legendario padre Daniel, el que conduce el canal de Y que Viva Cristo Rey, así como resultó que no era sacerdote, que es un timador de primera, y que sigue ahí exhibiendo, metiendo en problemas a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, agarrando sacerdotes que no saben quiénes son estos malvivientes, y entonces le sacan una bendición, le sacan ahí una entrevista, algo, y bendiga el programa, la gente de buena fe los ha bendecido, y se han dejado llevar por este tipo de malandrines. Raúl Tortolero, otro igual, un agente mercenarios, ¿no? Además santero, ¿no? Un chamán, ¿no? Entrenado en Cuba, en fin. Y hay otro personaje que los une a todos, porque ustedes deben saber que hay una alianza política y estratégica entre Gilberto Lozano, que fue el que fundó el canal Y que Viva Cristo Rey, obviamente no fue él, pero fue el gobierno a través de él, y Eduardo Verástegui. ¿A través de quién? Ay, a través de Juan Iván Peña Neder, ese es el nombre, un operador político de López Obrador. Imagínense cómo serán las cosas, que un operador político de López Obrador era el coordinador general de las campañas de Eduardo Verástegui, desde que estaba en el Partido Encuentro Social. O sea, imagínense nada más, ¿no? Además, un hombre, bueno, pues que en internet ha estado preso por la comisión de delitos, en fin, o sea, vinculado pues a todos los partidos políticos, ¿no? Es un hombre que tiene por lema decir, yo estoy donde están los grandes negocios, pues sí, ahora lo de Eduardo Verástegui fue un gran negocio, porque, y esto es lo que le quiero decir a la gente que nos dice, oye, ya déjanlos en paz, ya no hablen, ya no digan, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esta campaña que diseñaron, desde un principio a mí me lo dijeron, Mario, es que van a tumbarle el 8% del padrón. La meta es esa, tumbarle del 4 al 8%, hasta el 8%, a Xóchitl Gálvez y a los candidatos del Frente Amplio. Bueno, pues trabajaron, le han hecho campaña, lo lograron. Hay muchos católicos hoy que se comieron completamente la propaganda, que le creyeron a los otros propagandistas, ¿no? Gente que aparentemente era provida, que evangelizador, que se pusieron a Verástegui, sin saber que Eduardo se había convertido en un peón de la masonería y que sabemos perfectamente, ¿no? Quien lo sigue, pues él ha dicho, ¿no? Que nos va a meter a la cárcel, incluso ha dicho que nos metimos con la persona, de su servidor ha dicho que yo me he metido con la persona equivocada, ¿no? Como si fuera un pleito afuera de una secundaria. Y yo quiero cerrar explicándole a la gente dos cosas. Primero, todos los que dicen, es que ¿por qué los obispos no se manifiestan? ¿Por qué los sacerdotes no hablan así? No dicen todas estas cosas. ¿Por qué no nos dan nombres? ¿Por qué no dicen claramente por qué candidato? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no pueden. Porque ellos no pueden. Somos un país que tiene una herencia no solamente histórica, sino jurídica de persecución contra la iglesia, donde dentro de las limitaciones en ley que tienen y los peligros que corren, lo más prudente, sensato y sabio de nuestros pastores es no intervenir más allá de los límites de lo que ellos como pastores pueden instruir a los fieles. Pero la iglesia no hace política, forma políticos. ¿A quién nos toca dar la batalla? A nosotros los laicos, anunciar y denunciar. Este movimiento social católico Viva Cristo Rey será diferente. ¿Por qué? Pues porque somos evangelizadores. Y así como hemos tenido que denunciar la perversidad de Lozano, de Tortolero, de este legendario padre Daniel, este malandro que ahí conduce y que Viva Cristo Rey, pues ahora también tenemos que decir, pues cuando la gente nos dice, oiga, es que Gilberto Lozano está consagrado por un sacerdote, hermanos, es que es tan fácil engañar a la gente. ¿A usted le consta que es sacerdote el padre Felipe de Jesús? ¿A usted le consta? O sea, usted cuando ve un sacerdote que hace videos en internet, que dice que responde al nombre de Felipe de Jesús Reynoso Herrera, que es originario de Guerrero, dice que su obispo es Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, obispo titular de Azcapotzalco, quien por cierto no lo conoce, y que dice que tiene permiso de su diócesis para estar en Palm Beach, Florida, que este permiso se lo dieron por 2 años. Cuenta una historia de que él estaba en una orden, pero esta orden se deshizo, y que esta orden, obviamente que no hay registros de la existencia de esta orden, y que esta orden se deshizo, y que entonces a él está su obispo, él dice que es el de Azcapotzalco, pero vive en Florida, desde allá hace los videos, se la pasa otra vez la misma historia como con el legendario padre Daniel, un sacerdote que está metido de lleno en política, o una persona que dice ser sacerdote, y bueno, lo peor de todo es que dice que anda buscando un obispo que lo reciba, porque pues él no tiene diócesis, y como siempre con este discurso de sé que me pueden matar, y porque lo que digo es la verdad, y además,
con contenidos llenos de odios, como cuando los de Que Viva Cristo Rey hacen videos y pasan valiente obispo católico o pasan exponiendo a nuestros sacerdotes, aventándolos al fuego, burlándose del pueblo católico y burlándose de nuestros pastores. Cierro con esto. Nosotros tenemos que denunciar. ¿Cuándo vamos a dejar de denunciar? Pues el día que Dios nos llame a su presencia, ya sea porque moramos por causas naturales o ya sea porque nos quiten la vida. No nos importa. Y lo voy a decir abiertamente. Yo le tengo que dirigir unas palabras a Eduardo Verástegui porque además les dije que les tenía una noticia a ustedes que darles. El panorama es verdaderamente trágico. La situación en que hoy se encuentra México, vean el catolicismo, ¿cuántos son? Un lado quejándonos de los que están apoyando feroces, así iracundos, defendiendo a López Obrador, a Morena, y bueno, totalmente vendidos al comunismo de este partido, de este narcopartido, y por otro lado, pues todos los que están apoyando a Verástegui y todos los que se comieron esta campaña de la propia masonería, y pues que les presentaron este hombre que es como el Peña Nieto para los católicos, y que bueno, ahí van, y las mujeres, bueno, se rasgan las vestiduras y nos quieren echar en leña verde a los que hemos venido denunciando, y bueno, un montón de cosas horribles que hay detrás de esa gente y de toda esta campaña que se ha hecho para fragmentar el voto contra Morena. Le voy a preguntar yo a Eduardo Verástegui. Mira, Eduardo, tú nos mandas amenazar y dicen tus videos que nos vas a demandar y que nos hemos metido con la persona equivocada. Me mandaste a mí a Fernando Izaguirre para intentar hacer arreglos que no voy a comentar aquí por respeto a tu familia, no a tu persona, sino a quien lleva tu apellido por las cosas en que has metido y las cosas que propones. Pero sí, yo voy a decir públicamente una cosa. Mira, Eduardo, no te sorprenda que nosotros tuvimos que salir a denunciarte. Si nosotros tuvimos que hacerlo, pues es porque simplemente tú estás destruyendo la iglesia para la cual nosotros servimos. Es así de sencillo. Esa es la razón y no es Verástegui. Cuando hay alguien que se está valiendo de la fe para engañar a la gente, porque tú a través de Juan Iván Peña Nieto tienes ya un acuerdo para que le den el registro a tu fuerza política para hacer un partido satélite de Morena en el 2025. Y esto se lo digo también a la gente porque el tema de Verástegui va a seguir sonando y va a ser una gira nacional, candidato independiente, sí, como si fuera a ser presidente independiente. Esta tomada de pelo, esta locura a la gente, tiene que ver con qué, con concertación política. ¿Con qué tiene que ver? Con atole con el dedo para el pueblo católico, y quien era, creíamos, uno de los nuestros, se convirtió en un peón de la masonería y del sistema comunista en México. Entonces, además, pues aliado con el otro operador, que es Gilberto Lozano, los dos, nada más para quitarle votos, para aumentar el voto contra Morena. Esa es su misión. México no está perdido, pero vamos a seguir oyendo de todo esto. ¿Por qué? Nosotros hemos cumplido con alertar, cada quien en conciencia, que tome, que haga y que decida, pero que nadie nos pida que se guarde silencio. ¿Por qué? Porque imagínense nada más, así como a los de la Luz del Mundo lo que quedó, les dieron su registro como fuerza política, otro partido satélite de Morena, pues así de igual manera, pues tienes el ofrecimiento, Eduardo, de que te van a dar un registro para hacer una fuerza política. Claro, una fuerza política como un partido satélite de Morena, como el Partido Encuentro Solidario, para el que ya estuviste trabajando, operando y publicitando en el año 2021, y que lograste que Morena ganara incluso en tu estado, en Tamaulipas. Entonces, hay que hablar claramente de esto, porque cuando la gente dice, es que un padre está hablando, hermano, no te puedes dejar llevar por lo primero. No puedes creer que cualquiera que te habla, no puedes creer ni siquiera en qué sacerdote. Miren lo que acabó el legendario padre Daniel, que todavía se ostenta en Facebook y todavía en portales como sacerdote católico, ni siquiera es sacerdote. No, es que era anglicano. No tienen ningún recato en mentir, en mentir, en mentir. Y bueno, hay que hablar perfectamente claro, porque esas personas que dicen, no, aquí no se dice nada para que la gente no se sienta incómoda. No, pues ese no va a haber estos programas. Y pues yo prefiero sentirme incómodo ahorita, pero no incómodo el día que llegue a la presencia de Dios. México no está perdido, pero hay que ponerle también los puntos sobre las sillas y hablarle claramente al pueblo de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad, porque para aquellos que dicen, no, es que Eduardo Verástegui, por el momento no, quizá después, pues yo ya te dije cuál va a ser el después en la vida del futuro, nunca político y siempre manipulador y mediático, de Eduardo Verástegui
al servicio de Morena, y los frutos están a la vista de lo que se ha logrado con todas estas campañas de la izquierda para dividir al pueblo católico y para ponernos a pelear entre nosotros. En ningún lugar se dice, aquí se dice porque no trabajamos para ningún grupo político ni trabajamos para ninguna logia masónica. Trabajamos para el Señor de la historia, trabajamos para nuestro Salvador, y Él es quien estamos en sus manos. Así es que yo quería expresar esto porque el asunto va para largo, y los que van a seguir apoyando estas cuestiones del voto nulo y de vota por Verástegui, pues yo nada más te quiero decir que los puntos de la agenda eran, primero, presentarlo como un outsider, como Ronald Reagan, después decirte que era un católico auténtico y que era un gran guadalupano de los nuestros, después decirte que él sí estaba en contra del aborto, después decirte que él era David contra Goliat, después fue decirte que él era el hombre de la profecía, era el elegido, después decirte que por qué no se creía en milagros si Dios le podía dar la victoria, y después decirte que fueras congruente y que no votaras supuestamente por las gemelas, porque ahí tenías la opción del hijo de Patricio Slim. Ese es mi comentario y es lo que yo quería compartir esta noche con la gente. Gracias, Mario. Juan Bosco, ¿quieres añadir algo más para cerrar? Este programa se ha alargado un poco más de lo habitual. Brevemente. Una, hay que ver el debate del domingo. Sí. Entre las disque gemelas, ¿no? Xóchitl Gálvez contra Sheinbaum. Estoy seguro de que por las noticias que he estado leyendo, la Claudia está apanicada, aterrorizada de tener que enfrentarse a una persona con el perfil de Xóchitl. Vamos, ustedes mismos harán su juicio postdebate, y me gustaría mucho que en nuestro programa de hoy en 8 pudiéramos hacer algún comentario al respecto. Porque comentaba yo en el chat que las armas para enfrentarnos a Leviatán, el maligno Leviatán de esas elecciones, no bastan con las armas espirituales. Si bien son las más importantes, tenemos que recurrir a armas psicológicas, sociológicas, filosóficas, teológicas, racionales, para tratar de que nuestro escopetazo sea lo más amplio posible y que no tengamos el escepticismo de las personas que van a decir, ay, no, estos son unos mochos que nos van a poner a rezar el rosario. No. Aparte de que sí vamos a rezar el rosario, por supuesto, hay que presentar una serie de argumentos a partir de lo que haya sucedido en el debate. Esa es mi primera recomendación o petición a la madre del público para cerrar mi participación en este programa. Y la número 2, la recomendación o petición o súplica número 2 es, vayamos a votar. No importa la brutal publicidad que ya nos cayó encima y que se nos va a seguir cayendo encima, si no votamos, porque ya damos por triunfadora a la hija de las tinieblas, a la atea, destructora de templos católicos, perseguidora, judío-masónica, Claudia Sheinbaum, obra y gracia, o desgracia más bien, de México, pero fabricada por la masonería incluso internacional para secuestrar a México de manera más formal y profunda. Parece mentira que solamente a través de algo tan aparentemente simple, pero para al mismo tiempo tan profundamente trascendental como es nuestro voto, podamos cambiar a nuestro favor, a favor de nuestra Madre del Cielo, a favor de Viva Cristo Rey, el verdadero Rey de la creación, con un simple voto inteligente, oportuno, sincero y valiente. Sería mi segunda exhortación, y con esta nos despedimos hasta la próxima, si mal no recuerdo, de hoy en 8, ¿no? Correcto, sí, las armas espirituales que podemos utilizar y otras más, por supuesto, de aquí a las elecciones para enfrentar esta batalla. No olviden que tenemos 2 espirituales muy importantes, de hecho ya las comenzamos. Una es el rezo del Santo Rosario por estos canales todos los días a las 9 de la noche. Bueno, hoy como excepción más tarde. Y segundo, comenzamos los sitios de Jericó, recordarán,
en Cuaresma. Pues vamos a retomar estos, estén al pendiente, les avisaré cuándo, para que de esa manera podamos pelear y derrumbar las murallas de la dictadura, de la opresión, de la inseguridad, de la corrupción y de todo aquello que se opone a la prosperidad, a la libertad, a la seguridad, al bien común en México y más, por supuesto. Así que bueno, pues Juan Bosco, Mario, pues gracias y a todos ustedes también por acompañarnos, que el Señor les bendiga y que también a todos nos cubra con su sangre preciosa y la Virgen Santísima también extienda su manto celestial y nos proteja de toda venganza del enemigo, a nuestras personas, familia, trabajo, equipo, autos, apostolado, y que el Espíritu Santo nos llene de alegría, fortaleza y paz. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Gracias a todos. Buenas noches. Bendecido descanso. Buenas noches. Hasta la vista. Hasta pronto. Dios mediante. Hasta Chao. pronto. Bye bye.